Bienvenidos a la exposición de Maxi Mixe a cargo del Dr. Jorge Chávez Álvarez, presidente ejecutivo. Gracias, Control. Bueno, y para hablarnos sobre las perspectivas 2022 de la economía peruana, dejo con ustedes al doctor Jorge Chávez Álvarez, presidente ejecutivo de Maxi Mixe. Adelante, doctor. Muchas gracias, Yusit. Un saludo a todos los participantes. Saludo también a la Cámara de Comercio de Lima por el premio mundial que ha obtenido entre todas las cámaras a nivel del mundo, la Cámara de Comercio a nivel del mundo. Es motivo de orgullo para todos los peruanos el que la Cámara de Comercio de Lima haya resultado premiada en un proyecto de innovación muy importante. Bien, voy a compartir con ustedes mi ponencia. Sobre las perspectivas para el 2022 de la economía peruana. Y bien sabemos que el 2022 ha sido un año, el 2021, perdón, ha sido un año en el cual hemos tratado de equiparar el nivel de Producto Bruto Interno que tuvimos en el año 2019. Hemos logrado empinarnos hacia ahí con la ayuda de precios de los minerales en sus máximos históricos. También la recesión profunda que hubo en el 2020, que fue la más grande a nivel de todos los países del mundo, debido a la deficiente política sanitaria y económica que se ejecutó durante el 2020, generó como aspecto positivo que las familias gastaran menos, y esto ha generado ahorros que han contribuido, ahorros de los hogares que han contribuido a crear un colchón que ha permitido también contribuir a la recuperación, a la reactivación. Y también el nuevo gobierno de Pedro Castillo, que comenzó con temores de que sea un gobierno muy radical. Conforme han pasado los días, las semanas, se ha visto que ha mudado del radicalismo a la moderación. Por lo tanto, digamos, ya no hay un riesgo de que hayan cambios tan profundos, aunque se mantienen algunas amenazas como la Asamblea Constituyente, pero que es un tema que no va a pegar al año 2021. En nuestro análisis de proyección para el año 2021, por lo tanto, este factor no jugaría tan en contra. Como aspectos negativos, a pesar de la moderación del gobierno, podríamos hablar de una lumpenización del gobierno, o sea, el nombramiento de personas no idóneas, de personas prontuariadas o con malos antecedentes en cargos claves, tanto a nivel ministerial como de organismos públicos importantes. Y esto ha contribuido a ahondar la incertidumbre política y también la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. También, como aspecto negativo, tenemos un mayor desempleo y una mayor informalidad laboral que no se ha logrado superar del todo, sino al contrario, nos hemos quedado con una alta informalidad y también con un desempleo alto, que llega al 10%. Y también tenemos una presión inflacionaria, la más alta desde el año 2008, tipo de cambio que ha alcanzado máximos históricos, una vacunación lenta que, si bien ha comenzado a desencadenarse y a manejarse en las últimas semanas o los últimos 2 meses, sin embargo, todavía el 55% de la población está vacunada, y en otros países ya los porcentajes son mucho más altos. Y por último, la rebaja de la calificación crediticia de varias de las clasificadoras de riesgo internacionales, que le restan, digamos, posibilidades de financiamiento
con fondos baratos a las empresas y a los bancos peruanos, ¿no? La reactivación, como dije, está siendo lenta, pese al impulso récord que dio tanto la política monetaria como la política fiscal. El gasto, el impulso fiscal ha sido uno de los más altos del mundo, y el impulso monetario también acompañado, y eso se puede ver en la gráfica de la derecha que estoy mostrando, como estas dos curvas se han movido muy por encima de los niveles del Producto Bruto Interno. Y podemos apreciar cómo es que ello, conjuntamente con términos de intercambios que han sido favorables, han permitido que, a pesar de la caída drástica del PBI, digamos, el ingreso nacional disponible no haya tenido una caída tan abrupta como hubiera sido de esperar en condiciones normales. Porque normalmente el ingreso nacional disponible está bastante por debajo del Producto Bruto Interno, como podemos apreciar también en la gráfica a la izquierda. Durante varios años se ha mantenido un paralelismo en la evolución, siempre con una evolución del PBI más alta. Sin embargo, esta situación de política monetaria y fiscal, y al mismo tiempo la contribución de los términos de intercambio, han permitido, digamos, que no cayeran tan drásticamente los ingresos, el ingreso disponible de la población, lo cual, digamos, ha frenado la caída de la economía y ha contribuido a una recuperación. Ahora, los fundamentos macroeconómicos, que son los que han permitido por muchos años que el Perú tenga inflación muy baja, que seamos sujetos de inversión, atraigamos capitales, o sea, se han deteriorado, están en declive. Nosotros tenemos un indicador en Maximice que le llamamos índice de desequilibrios macroeconómicos, que suman la tasa de desempleo con la inflación, con el déficit fiscal respecto al PBI, el déficit en cuenta corriente respecto al PBI y el nivel de riesgo país. Y esa sumatoria nos indica, digamos, en la medida que es más baja, indica que los fundamentos están más sólidos. Y lo que podemos apreciar es que debido a la pandemia se tuvo que ejecutar un gasto fiscal astronómico, ¿no? Del orden del 12,8%, y esto ha generado, digamos, del 8,9%, y esto ha generado, digamos, que conjuntamente con los otros indicadores nos lleven a una sumatoria de índice de desequilibrio de 24,6 para el año 2020, y una pequeña reducción debido a la reducción también del desempleo en 2,8 puntos porcentuales en el año 2021. Sin embargo, digamos, este nivel de desequilibrios todavía nos permite tener fundamentos fuertes. Y lo que tenemos que tratar, además que tenemos cobertura de reservas internacionales suficientes, pero en los próximos años el temor sería a que hacia el 2026 terminemos con una debilidad de estos fundamentos macroeconómicos, y es lo que tendríamos que evitar a toda costa. La recuperación ha estado frenada. Acá podemos apreciar cómo es que el Perú, digamos, en el año 2021 va a terminar creciendo 13,4%, más de lo esperado por gran parte, inclusive del Banco Central de Reserva y el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, debido al impacto de los términos de intercambio que fueron más favorables de lo pensado, y también a que ha habido una política de ingresos, de regalar bonos a muchos segmentos de la población, y la población ha tenido mucho dinero en sus manos, además de las políticas de dar la disponibilidad de los fondos de las AFPs, los ETS, y todo esto ha contribuido a generar que la gente tenga más plata en sus manos, y esto es una política de ingresos que ha ayudado, ¿no?, a una recuperación, una reactivación, digamos, durante el 2021. Sin embargo, otros países han logrado que esta recuperación se dé más rápido.
y esto viene acompañado con expectativas. Podemos ver en la gráfica derecha que la situación del entorno de negocios, que lo vemos con la línea azul, nos ha venido evolucionando hacia una mejora, pero sin llegar a pasar del nivel de 50 puntos, que es el nivel límite, digamos, que nos señala si estamos en un terreno de mejora o un terreno de empeoramiento. Y entonces todavía la situación, por lo tanto, del entorno de negocios, consideramos que está neutra, un poco orientada hacia abajo, pero acompañada de expectativas, que las expectativas siempre, hasta en los peores momentos, estuvo siempre por encima de esta índice de situación del entorno de negocios, y sin embargo se ha despegado durante el 2021 y tenemos una evolución al pesimismo en las expectativas. Ahora, si esto lo comparamos con el crecimiento mundial, la economía mundial va a crecer 4%, con Estados Unidos creciendo al 5,2%. Las revisiones que están haciendo tanto Fondo Monetario como Banco Mundial y otras agencias son a la baja. Sin embargo, en Perú, más bien la revisión que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas de su marco macroeconómico multianual ha sido al alza, con mayor optimismo de lo que sería, digamos, un escenario realista, ¿no? Estamos proyectando nosotros, por lo tanto, en Maximiza un crecimiento del 3% para el año 2022, pero con perspectivas para los próximos años que son mucho menos optimistas que la que señala el marco macroeconómico multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. Haciendo un balance de los riesgos y también de las oportunidades que se presentan para el año 2022, podemos señalar que en el entorno interno destaca que tendremos posiblemente una tercera ola de contagio. La probabilidad de ocurrencia es alta, ¿no? Sin embargo, el impacto va a ser más bajo, va a ser bajo comparativamente con el impacto que tuvo la ola segunda y la ola primera, debido a que hay un aprendizaje en el camino, a que también hay más vacunación, por lo tanto el riesgo podríamos decir que es intermedio, pero tenemos la presencia de una variante que es Omicron, que recién está ingresando a Perú. Actualmente la variante Delta es la dominante en el Perú, más del 90 y tantos % de los contagiados en Perú son de esta variante, pero la Omicron es mucho más contagiosa. Sin embargo, no se conoce aún con certeza si el impacto de mortalidad sea mayor o menor que la Delta. La Delta definitivamente es más alta que otras variantes, pero a nivel de contagio sí podemos afirmar que es más contagiosa y por lo tanto va a tener que tomar medidas más restrictivas seguramente, pero sin llegar al nivel de cuarentena absoluta, esperamos así, que se tomó en la primera ola, porque esto sería catastrófico para la economía. Por lo tanto, digamos, el otro factor que hay que considerar como empresas es que la recuperación va a ser lenta, ¿no? Si pensamos que el nivel de PBI del 2019 estamos llegando a igualar en el año 2021, el 3% de crecimiento del año 2022 que se espera es un crecimiento que es insuficiente, porque se pudo crecer, si no hubiera habido pandemia, en el año 2020 a una tasa más o menos del 3% y 2021 también. Por lo tanto, el PBI que se ha dejado o sea que hay un impacto en la solvencia, en la situación económico-financiera de las empresas que es negativo, ¿no? Y que este crecimiento lento, por lo tanto, no ayuda. O sea, la economía mundial en promedio, como ya dijimos, va a crecer más, va a crecer 4%. Otro factor de riesgo es el alza de tasas de interés. O sea, van a elevarse por la degradación de nuestra calificación de riesgo y porque también hay un nivel de morosidad mayor, ¿no?
Luego, la depreciación cambiaria, vamos a seguir teniendo una presión depreciativa que está impulsada por varios factores, pero no tan marcada en la medida en que no tengamos un retorno a un radicalismo. O sea, ya la prueba más ácida que tuvimos fue un premier Bellido. Ahora tenemos una premier, Mirta Vázquez, que si bien anunció una medida muy radical como es el cierre de 4 minas, de inmediato prácticamente tuvo que desdecirse, lo cual es un indicativo de que hay este tipo de posiciones sin sustento técnico, una vez que se anuncian de carácter populista, diríamos, están sujetas a muchas críticas de todos los sectores del país y esto hace que retrocedan en sus posturas iniciales, ¿no? Por lo tanto, no estamos en una situación tan radical, ¿no? Y luego también se ha anunciado una reforma tributaria que no está técnicamente diseñada y que genera una expectativa de inestabilidad en las reglas de juego tributarias, lo que se suma a también inestabilidad en las reglas de juego contractuales, básicamente por el anuncio de buscar que nacionalizar el gas, que es otro anuncio que también ha quedado medio en el aire, porque en realidad este gobierno se caracteriza por hacer varios anuncios radicales, pero que en la práctica no los ejecuta, y en realidad es un gobierno que está mostrando falta de capacidad, no solamente ejecutar políticas radicales, sino cualquier tipo de política económica, ¿no? Y justamente el Moody's, por ejemplo, es una calificadora de riesgo que un argumento importante para bajar su calificación de Perú ha sido la falta de capacidad de gestión del gobierno para definir políticas económicas, ¿no? Y tenemos las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso como otra fuente de riesgo importante, la amenaza de una vacancia, ¿no? Que genera ciertamente a corto plazo una incertidumbre, aunque a mediano plazo, dependiendo del desenlace, podría ser de repente una mejora para la situación de la economía del país, pero a corto plazo sí constituye una amenaza, lo mismo que la amenaza del cierre del Congreso en esta tensión de oposición entre Ejecutivo y Congreso. Y el populismo macroeconómico que ya eso sí es una constante en este gobierno y que se manifiesta en muchas iniciativas de políticas muy facilistas, ¿no? De gastar plata regalando plata, ¿no? Ahora el último anuncio de ese tipo ha sido regalar dinero a todos los trabajadores del sector salud, no solamente a los maestros, sino a toda la burocracia de la salud, perdón, de la educación, ¿no? Y esto, la verdad que no tiene este dinero, alternativamente tendría un uso mucho más eficiente en otros sectores, ¿no? O en la misma educación, pero gastado para poder, por ejemplo, solucionar los problemas de las aulas que no tienen ni baño siquiera, el 60% están en una situación de desacondicionamiento para poder recibir a los alumnos. Luego, en el entorno externo tenemos las variantes COVID que están apareciendo con una probabilidad alta, pero con un impacto, como ya dije, mediano, ¿no? También el tapering ya es una política que ha anunciado la Reserva Federal que consiste en el retiro gradual de la ayuda monetaria, la compra tanto de bonos del Tesoro americano como de letras hipotecarias que ha venido ejecutando en una magnitud importante en la Reserva Federal, irla reduciendo hacia mediados del año 2022, terminaría esta política, digamos, de crédito fácil por parte de la Reserva Federal, aunque últimamente ha anunciado que esto se va a hacer a un ritmo de 15.000 millones de dólares en los meses de noviembre y diciembre, pero que para adelante la Reserva Federal va a tomarse la atribución de evaluarlo. O sea, bien podría ser que se postergue esta gradualidad y sea aún más gradual, o inclusive que radicalice. Ahí hay un nivel de incertidumbre que hay que considerar, pero en todo caso consideramos nosotros que es baja la probabilidad que haya un tapering brusco, o sea, que se pase este anuncio gradualista a un tapering en el cual se reduzca de la noche a la mañana totalmente esta ayuda monetaria.
Luego, en cuanto a los fletes marítimos que han venido muy altos, hacia el año 2022 creemos que esto va a minorarse, ¿no? Va a haber una tendencia a que no se solucione en todo el problema de los contenedores, de la escasez de contenedores y también de sus precios altos, pero sí que se reduzcan en algo los precios, ¿no? Luego también la desaceleración abrupta de la economía china también es un riesgo que consideramos que es bajo, pero que en caso de suceder podría tener un impacto elevado, ¿no? Y en todo caso, igual va a haber una desaceleración de la economía china y de hecho nos va a afectar, ¿no? Pero lo que más nos afectaría es que se produjera a raíz de una crisis de carácter financiero o gatillada por el sector inmobiliario, pudiera darse esta desaceleración abrupta. Hay otro riesgo adicional que hay que mencionar que está preocupando mucho, sobre todo a los grandes grupos económicos del mundo, que es la posibilidad de un mega ciberataque. O sea, como ya sabemos, las empresas, sobre todo las empresas grandes, inclusive los gobiernos vienen recibiendo sistemáticamente ciberataques, pero lo que no hemos tenido hasta el momento en el mundo entero es un mega ciberataque que paralice todo al mismo tiempo, y esto generaría una gran crisis con repercusiones en los productos, en la producción de todo el mundo, y esto tendríamos que estar cada vez más preparados en el Perú para poder resistir una amenaza de este tipo. Y luego también el tema del cambio climático, que ya viene afectando con sequías, sobre todo esto viene afectando a los insumos que compramos para los alimentos del Perú. Los precios de los commodities también, si bien siguen altos, van a mostrar una tendencia a la corrección en el año 2022. En cuanto a las oportunidades, tenemos que aprovechar las posibilidades de la economía digital, de la transformación digital, el trabajo remoto, que ya lo hemos experimentado y hemos visto que produce ganancias de productividad. Y en el mundo también le están dando los estados mucha importancia a impulsar la economía digital a raíz justamente de la pandemia, y también a impulsar la economía circular, que se denomina, que es sustitución de insumos que son de alto impacto ambiental negativo, como uso de plásticos, por ejemplo, buscar que contribuir a que hayan condiciones como por ejemplo, disminuir la tala ilegal, ¿no? La deforestación que genera justamente la mutación de los virus, de los animales que pasan a las personas. Todo esto tiene su origen en problemas de carácter ambiental, y los países, por lo tanto, en el mundo se están comprometiendo más con el desarrollo de economía circular, y se está convirtiendo las actividades de la economía circular en actividades muy rentables, con mucha demanda en el mundo, y por lo tanto también ahí el Perú podría tomar un liderazgo teniendo en cuenta la gran biodiversidad del país. También los alimentos orgánicos es otra oportunidad importante, la creación de valor compartido, sobre todo en empresas mineras o de hidrocarburos, en zonas de proyectos concesionados, ¿no? Buscar un enfoque de creación de valor compartido y que esto genere rentabilidad a las mismas empresas mineras de hidrocarburos, y al mismo tiempo genere un ambiente favorable que disminuya los conflictos sociales. También en el campo de las finanzas podríamos mencionar que el factoring va a ser cada vez más importante, inclusive el banco de crédito, que ha sido muy resistente al factoring, porque el factoring pues genera competencia con los créditos convencionales de la banca. Sin embargo, hoy en día está impulsando el factoring, y lo mismo otros bancos grandes ya están metiéndose fuertemente. Nos hemos dado cuenta de que hay que ayudar a la pequeña empresa, a la microempresa. Las mismas empresas grandes están dándose cuenta que hay que pagarle las facturas a las micro, pequeñas empresas rápido, y esto es lo que ha generado la vulnerabilidad tan grande que ha tenido Perú ante una pandemia, y esto al final afecta a todos, ¿no? Inclusive a las grandes empresas. Así que este tipo de prácticas, factoring, va a cobrar una importancia muy, muy importante. Lo mismo las finanzas descentralizadas, ¿no? Las monedas digitales, ¿no? Y todo lo que son los créditos que se pueden dar a través de la banca digital, que va a generar mucho más competencia a nivel de banca,
y que esto tiene que venir en consonancia con cambios en las regulaciones de la Superintendencia de Banco y Seguros. Y también reducciones de capital, ¿por qué no? Porque al haber más trabajo remoto, hay activos que ya no tienen el mismo uso y que pueden ser reutilizados de otra manera o servir como palanca para otros negocios. En general, ese es el espectro de riesgos y oportunidades. Podemos señalar que en campo de los commodities va a haber esta corrección de precios. En el caso del cobre, apuntamos a que a los 385 centavos por libra versus 420 que fue en el 2021, pero sigue siendo un nivel de precio bastante por encima del promedio histórico. Lo mismo en el oro, va a estar un poquito por debajo de los 1.700 con el cual cerrará el 2021. En el zinc también por debajo del 2.700, bajaría a $2.400 por tonelada, y el precio del petróleo bajando de 80 a 60 dólares el barril, y los términos de intercambio ya no jugarían una orientación positiva como fue en el 2021, sino ahora van a jugar en contra, pero no tan fuerte, pero sí en un 2,1%. El tema de China es fundamental porque ya vemos que China, acá estamos mostrando el crecimiento que se espera para el 2022, va a ser del 5,6%, ¿no? Por debajo del crecimiento del 2019, que fue de 6%, 4 décimas por debajo. Y bueno, y después del rebote que hubo en el año 2021, hay que señalar que China fue una de las pocas economías en el mundo que no cayó, no tuvo recesión en el 2020, creció 2,3%, pero de todas maneras China viene atravesando por una situación de riesgo, por la depresión de su sector vivienda, también una crisis energética de sus plantas de generación de energía, que básicamente se mueven con el carbón, no tienen acceso a carbón, la demanda de carbón ha subido en el mundo, y esto viene generando problemas de cuello de botella para poder abastecer la producción que se necesita. Y también nuevo brote de COVID y también una represión regulatoria en curso por el crecimiento desorganizado de las empresas públicas, muchas de las empresas públicas que han venido creciendo de una manera desorbitada y que se refleja en muchos proyectos que están abandonados, ¿no? Con falta de racionalidad en las inversiones. Entonces, el presidente de China se ha propuesto dar inicio a lo que ha denominado la prosperidad común, dar a una nueva era en su política económica de generar más prosperidad, dando énfasis a luchar contra la desigualdad en los ingresos. Si bien la pobreza está por debajo del 1%, pero medido con un nivel de ingresos mensuales bastante bajo, en realidad hay muchas familias, como más o menos unas 30 millones de familias que están muy cerca de la línea de pobreza. Y hay bastante desigualdad en la economía, en la sociedad china. Reducir también las deudas corporativas que están muy altas y mejorar en general el tejido social para bajar los niveles de conflictividad. Dijimos que en el tapering va a haber un tapering en Estados Unidos que la Reserva Federal ha fijado en 15.000 millones al mes de reducción de la compra de los valores que ha venido dando en el pasado. Esto acompañado con los estímulos fiscales que también se tomaron desde el primer trimestre del año 2020 y que han sido de los más altos que han habido en el mundo. Ahora, la presión inflacionaria en Estados Unidos sigue siendo bastante elevada, ¿no? Y es claro que la Reserva Federal considera que esta inflación es de carácter no duradero, son factores transitorios, pero igual varios de estos problemas están teniendo ya una duración muy larga, como el caso de los contenedores y los problemas logísticos, y como la presencia de nuevas variantes de virus, todo esto puede generar que la presión inflacionaria prosiga. Por lo tanto, la política monetaria tendría que en algún momento de todas maneras dar este giro, y por eso es que ha debido ya este anuncio de inicio del tapering, ¿no? Ahora, los países, los bancos centrales de los países de las economías emergentes han venido ya teniendo
una política un poco más restrictiva que los bancos centrales de las economías desarrolladas, que han mantenido sus tasas más bajas, inclusive las tasas referenciales de la Reserva Federal se mantendrían a los mismos niveles, que son bajísimos, entre 0 y 25 puntos, aún hasta el año 2023 y quién sabe más adelante. O sea, hasta el momento la Reserva Federal prefiere no pronunciarse respecto a en qué momento se van a mover. Y bueno, trasladándonos al Perú, todo esto viene traduciéndose en una presión sumada a la incertidumbre política interna, a una presión del el tipo de cambio, que está en torno a 4 soles por dólar, ¿no? Y que consideramos que terminará en el año 2022 moviéndose entre 4 y 4.15 en promedio, ¿no? En promedio del año. 4 soles a 4.15 promedio. O sea, consideramos que ya estamos entrando a una fase, porque inclusive hasta una vacancia podría tener algunos días de nerviosismo en el tipo de cambio, pero en la medida que se produzca el reemplazo que pueda hacer que ocupe la presidencia del Congreso transitoriamente o quien sea, inmediatamente esto podría volver a una tranquilidad, o sea, sería de unos días de inestabilidad, ¿no? Pero digamos, igual va a haber volatilidad a lo largo del año, pero creemos que no, los fundamentos de Perú siguen siendo sólidos como para que no tengamos una presión tan fuerte como otras economías emergentes en el tipo de cambio, ¿no? Y luego también tenemos una presión inflacionaria también alta, que viene siendo impulsada por precios de insumos internacionales altos. Esto se viene reflejando en un índice de precio al por mayor bastante elevado, que todavía puede irse trasladando en los próximos meses hacia el índice de precios al consumidor. Sin embargo, ya el último índice de IPC a nivel de Perú es 0,45, ha sido para noviembre la tasa de inflación, que es un retroceso de las tasas más altas que se observaron en los meses anteriores. Consideramos que la tendencia sería hacia una suavización y entrar al rango meta de inflación para el año 2022, o sea, situarnos en 2,8%, alrededor de 2,8% es lo que esperamos en Macroindex. En cuanto a la inversión privada, la inversión privada que pegó en el 2020 una caída de muy fuerte de 94.000 millones de soles en términos reales, ¿no? A 80.000, fue una caída muy drástica. Ha tenido un rebote por justamente el atraso de proyectos que no se hicieron y también proyectos que ya estaban planeados, que se tenían que hacer en el año 2021, y todo esto ha permitido que haya un rebote del 30,4%, lo cual no significa que haya optimismo. En medio del pesimismo se ha dado el rebote, ¿no? Y más bien para el año 2022 esperamos que no haya mayor aumento de la inversión privada. Y en cuanto a la composición, quisiera también no dejar de mencionar que gracias a que los hogares han tenido plata en sus manos por pagos de CTS o AFPs, o también por los mismos bonos que se les ha dado, esto ha permitido de alguna forma que juegue un rol, digamos, de poder suavizar el tema de la inversión, porque también las familias invierten en autoconstrucción y esto ha permitido amortiguar, digamos, la caída de la inversión. También ha amortiguado el gasto público, que ha pegado un salto, sobre todo en el 2021, muy, muy importante, ¿no? Y que tendería a desacelerarse en el año 2022. Pero sin embargo, digamos, el marco macroeconómico multianual muestra cifras muy optimistas, tanto del entorno internacional como del entorno nacional. Consideran que la inversión privada va a crecer muchísimo, que la inversión pública también, ¿no? Que los precios de las materias primas van a ser mucho más altos de lo que estamos considerando nosotros, y todo esto lo que hace es aumentar más de la cuenta los ingresos fiscales esperados, y esto a su vez eleva el gasto planeado. Entonces es una especie de populismo camuflado con tecnicismo, ¿no? Ya no es como antes, en la época del primer gobierno de Alan García, que
que directamente se argumentaba la necesidad de ampliar el gasto de consumo, aumentar los ingresos sin sustento, sino que ahora se sustenta técnicamente, pero ya está moviendo también que el mismo gobierno está anunciando que va a revisar el marco macroeconómico multianual, y creo que vamos a tener que acostumbrarnos lamentablemente a que este marco macroeconómico sea una gelatina que permanentemente se va a estar revisando a lo largo del tiempo. Eso no contribuye a dar credibilidad. Creo que, digamos, la actual gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas lamentablemente se esperaba mayor credibilidad de esa gestión, pero no está haciéndolo además, santificando algunas iniciativas de gasto del presidente Castillo, como este regalo de bono a los trabajadores de educación y otros bonos que no han tenido mayor sustento y que tampoco están sustentados en el marco macroeconómico multianual. El consumo privado sí va a crecer, 0,4%, esperamos que crezca, pero aún, digamos, no se acerca a la tendencia de crecimiento histórico que hubiera tenido. Si no hubiera habido pandemia, estaríamos un poco lejos. Es muy difícil, además, que se acerque el consumo a esa tendencia, mientras la inversión, y sobre todo la inversión privada, se reactive fuerte, ¿no? O sea, el crecimiento que necesita Perú no solamente necesita crecer, sino necesita crecer sobre la base de un crecimiento mayor de la inversión privada. Y eso va a ser sin eso es muy difícil que el consumo crezca más, porque el consumo también depende de la inversión privada. Y además hay que considerar que el perfil del consumidor peruano está cambiando. Ahora es un consumidor que presta más atención a los precios, que ve distintas tiendas antes de comprar, ve cada categoría, compra lo más barato en una tienda, después compra en otra, compran mucho en canales digitales, también aceptan, la aceptación de compras compulsivas ha bajado, ¿no? Aunque en la última medición que hemos hecho ha subido un poquito. Aceptan compras en tiendas lejanas, también un poco más que a mediados del año pasado, pero digamos, menos que históricamente, y prefieren comer en casa también un poco menos que históricamente, más que históricamente, pero un poco menos que hace unos meses atrás, cuando la pandemia estaba más fuerte, ¿no? Pero en general, digamos, tenemos que pensar, lo que producimos viene para el consumidor, de que hay que considerar el cambio del perfil del consumidor, ¿no? Ahora, este es el balance de crecimiento económico del año enero-septiembre del 2021 respecto a enero-septiembre del 2019, ¿no? Y es importante porque estamos mostrando sector por sector, no solamente el crecimiento del sector, sino también el crecimiento del empleo generado en el sector. Y podemos apreciar cómo es que el sector agropecuario crece 4,2%, que es un sector que nunca llegó a caer, siempre estuvo positivo aún en el peor momento de la pandemia, y además absorbió mucho empleo durante todos estos momentos difíciles, ¿no? Conjuntamente con el sector construcción, que también ha crecido en el año 2021, 18,1% respecto al año 2019, para ese mismo periodo, con una expansión también del empleo, ¿no? Hay otros sectores donde más bien ha habido decremento en el empleo, y también en el caso de la minería hubo un retroceso en la producción, pero un aumento en el empleo, ¿no? Y en el caso de los sectores de servicios, podemos apreciar caídas drásticas en hoteles, tanto en lo que es producción o PBI, digamos, valor agregado, y como en el empleo, ¿no? Que caía del 30,5 versus 87,5. En el caso de restaurantes también caídas muy fuertes. En el sector financiero, uno de los pocos sectores que ha tenido evolución muy favorable, 22,5% de expansión, con más bien un decrecimiento en el empleo. Sobre todo se está agudizando eso en los últimos meses. Y transporte, también una evolución negativa, tanto en producción como en empleo. Servicios a las empresas, mostrando también una evolución positiva en empleo, pero negativa en la producción.
y en telecomunicaciones también uno de los pocos sectores que ha tenido una evolución favorable tanto en producción como en empleo. Ahora, a nivel ya de más detalle, podemos apreciar que, digamos, llamamos crecimiento a aquellos sectores que no tuvieron una recesión en ningún momento, sino que se mantuvieron creciendo. Entre ellos está el sector agropecuario para el mercado interno, pero sobre todo el de agroexportación, que ha tenido la evolución más grande, y que si medimos el índice con un índice base de 100 igual al año 2019, podemos apreciar de que ha tenido 45.8 puntos de acumulación por encima del 2019, un nivel de crecimiento bastante elevado, el sector que más ha crecido. Luego tenemos sectores que han estado en reactivación con momentos de caída, y sobre todo en el 2020, como la minería y hidrocarburos, ¿no? Y que todavía no se aproximan al nivel del año 2019, ¿no? No lo han superado. Y en el caso de la manufactura, que también han logrado pasar esa valla y ya están en una etapa de recuperación en promedio, aunque hay heterogeneidad, hay sectores como el caso de prendas de vestir donde todavía está por debajo, ¿no? Y productos de tocador y limpieza más bien está por encima y llegando a 23,8 puntos por encima del año 2019. En bienes intermedios también por encima y en bienes de capital todavía por debajo. En construcción también ya en una etapa de recuperación, 13,8 puntos por encima del año 2019, con un nivel por debajo, 95 puntos, o sea, un poco por debajo todavía en edificios, y también en ladrillos 93,1. En lo que son comercio y servicios, también tenemos actividades que están en recuperación y en reactivación. Por ejemplo, sectores que están, pero están, digamos, más raspando, ¿no? Salvo lo que es supermercados, que ha tenido una continuidad en los negocios, que ha tenido un crecimiento sostenido. Digamos, los demás sectores, en líneas generales, han tenido una evolución, digamos, en la cual se aproximan al nivel del año 2019, pero en servicios a empresas todavía acumula un nivel por debajo y bastante por debajo. El más bajo de todos son los operadores logísticos, y hoteles y restaurantes le sigue con un nivel de 69,6 acumulado, o sea, por debajo del 100 del año 2019. Entonces, para tener una idea de los negocios que han sido o que pueden ser estrella en el año 2022 respecto al 2021, las uvas, los arándanos, las paltas, que crecieron fuerte en el 2021 respecto al 2019, pero que también van a continuar creciendo fuertemente, lo mismo que también en menor medida, pero el cobre, también el oro y los productos de tocador y limpieza, la metalmecánica, son productos que, digamos, están en un ambiente de evolución positiva, ¿no? Pero estos tres productos, y son de agroexportación, son los que más lideran a nivel de bienes, y más bien tenemos otros productos que están evolucionando positivamente para el año 2022, pero que han tenido una evolución negativa en el año previo, ¿no? Por el lado de los servicios, tenemos supermercados y clínicas y negocios de salud en general, como negocios que han estado, que van a estar también como negocios de estrella, ¿no? Y telecomunicaciones y servicios a los hogares también en el lado positivo, ¿no? En líneas generales, eso es, pero el reto que nos queda es, necesitamos crecer al 6%. Fíjense ustedes, en esta gráfica podemos apreciar la caída tan fuerte que hubo, ¿no? Para poder continuar, acercarnos, aproximarnos al PBI potencial que teníamos en el año 2019. De hecho, este PBI potencial debe haber sido afectado por la caída, sobre todo de la inversión que ha habido. Entonces necesitamos crecer al 6% y sobre todo necesitamos crecer con un impulso de inversión muy fuerte,
para poder reponer las capacidades productivas y poder captar también más mano de obra calificada que en algunos casos ha sido expulsada en el lado formal. Ahí en Lima Metropolitana solamente hay 700.000 desempleados que todavía existen. Es una cifra muy abultada. Entonces necesitamos que se restablezca ese nivel de crecimiento. Pero para esto se necesitan pues reformas, políticas mucho más consistentes, reforma del Estado, ¿no? El Estado es muy ineficiente y no hay, digamos, la capacidad de generar políticas públicas adecuadas. Tenemos además el reto de ir equiparando el PIB per cápita de Lima Metropolitana, que lo medimos acá con azul, y el PIB per cápita del resto del país, ¿no? El resto del país todavía tenemos este diferencial, es lo que nos anunció en el año 2010 cuando vino Michael Porter a la conferencia que hubo a nivel nacional de empresarial, ¿no? Nos dijo de que en medio de la expansión más grande que vivía Perú, ¿no? Nos dijo que no nos hagamos ilusiones, porque en Perú nos hemos olvidado de las provincias, nos hemos olvidado de las regiones, y esto es algo que está mellando la competitividad, y que en casos de pandemias o en cualquier shock que se produzca en el futuro, esto nos genera pues un problema de vulnerabilidad. Necesitamos un nuevo tipo de recuperación resiliente, y para esto las políticas públicas tienen que ponerse los pantalones largos. Muy bien, muchas gracias.